Entonces estudiamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Va a ser una porción un poco larga, pero la vamos a ver un poco ágil. Creo que Dios ha sido muy bueno, que nos ha permitido ver su amor y su gracia a través de esta carta. Y cómo nos lleva que también a partir del sufrimiento y a partir de donde quiera que estemos, nosotros somos ese especial tesoro. Somos un pueblo escogido, aún en medio de esas circunstancias. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos una nación santa, escogida, para anunciar las virtudes de que nos llamó. Y bueno, también vemos que anunciar estas virtudes tiene que ser a partir de la experiencia en carne propia, cuáles son las virtudes de Dios. Y vamos a ver de una manera práctica cómo la identidad que Dios nos ha dado se debe de traducir en la conducta, en las cosas que nosotros hacemos. Así que vamos a ver 3 puntos en este estudio, que el primero es que somos extranjeros. Y esa es nuestra identidad, somos extranjeros. Y como extranjeros, entonces vivimos en santidad. Esa es la conducta. El segundo punto es que somos siervos de Dios como identidad. Esa es nuestra identidad y por eso nos sometemos. Y el tercer punto es que somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Esa es nuestra identidad y por consiguiente, entonces sufrimos con el propósito, con un propósito. Esa es nuestra conducta. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos llamas. Gracias porque no somos ajenos a tu palabra, no somos ajenos al mensaje que tú quieres para nosotros. Y hoy nos has traído, Señor, para escucharte, para saber de ti, conocerte y para que crezcamos, Señor, a tu imagen. Ayúdanos a un corazón duro que tengamos y hazlo de carne. Y abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Versículo 11. Y este es el primer punto, que somos extranjeros y por eso vivimos en santidad. Dice el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Tengamos en cuenta qué es lo que Pedro nos está rogando. ¿Sí? Y cómo lo dice, les ruego, o sea, amados, les ruego. Como que esto es importante que tengamos nosotros claros y que lo veamos como qué importante era para Pedro, de manera que les dice, les ruego. Es imperante que hoy veamos esto como una lección de vida cristiana práctica. Es importante que nosotros veamos que esto es la vida, que es lo que tenemos que hacer en la vida de manera regular. Esta es la actitud que debemos de tomar en todo lo que hacemos. ¿Cómo estamos nosotros reflejando a Cristo en todo lo que nosotros hacemos? Y vamos a ver qué condiciones nos está poniendo a Pedro aquí como algo a lo que tengamos que ponerle atención. Y lo primero que nos dice es que nuestra ciudadanía o el lugar donde nosotros somos es que somos extranjeros, no somos de este mundo. Tú y yo no pertenecemos aquí. Aquí estamos en la tierra, pero no somos de aquí. Jesús oraba al Padre en Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, está ahí en la diapositiva, y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Fíjate qué importante es esto, o sea, Jesús diciendo, el mundo nos aborrece, el mundo no nos ama, y es ¿por qué? Porque no somos de este mundo. Para el mundo es difícil que nosotros encajemos o que seamos socialmente aceptados. Por eso te decía ahorita esto de qué tanto odiarías a alguien para dejar que fuera un tráiler encima. Pues
pues de pronto pareciera como que nos amamos mucho a nosotros y que no queremos ser incómodos con los otros y poderles decir, hey, Cristo te ama, Cristo murió por ti y por tus pecados, Cristo entregó su vida. Ese es el mensaje, pero para el mundo esto es locura, porque el mundo nos aborrece. Pero Jesús sigue orando ahí en Juan y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nosotros estamos en el mundo y estamos viviendo situaciones incómodas, situaciones en las que el mundo está contra nosotros. Ahora, imagínate, Pedro les está hablando aquí, les está diciendo a todos los judíos que están en la dispersión, a todos los judíos que están lejos, ¿sí? Que no estaban en su lugar de origen, que no vivían en donde crecieron, donde se formaron. El mensaje que Pedro les estaba diciendo era para aquellos que no estaban cómodos, que estaban fuera de su casa. Y esto es para nosotros, porque si nosotros, nuestra ciudadanía está en el cielo, entonces este mensaje también es para nosotros. Y el mensaje que para los que hemos creído, que nos está diciendo es esta misma santidad. Compórtate como lo que eres. Compórtate como lo que vimos la semana pasada, como una nación santa, un real sacerdocio. Compórtate, porque tú eres extranjero, eres peregrino, no eres de este lugar. Entonces, actuemos como tal. Como estos embajadores que vienen de un país a otro, ¿cierto? Y que vienen y llegan al país donde llegan de embajadores, pero no son de ahí. Y siguen actuando como su cultura. ¿A quién le deben la lealtad estos embajadores? A su país. Nuestro país no es de este mundo. Nuestro país no está aquí. Somos extranjeros y vivimos entonces en un mundo que nos ataca y nos ataca constantemente. Fíjate cómo dice a continuación el pasaje: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros como nación santa ahora nos dice, abstengámonos de los deseos carnales. La abstención implica considerar el deseo que tenemos, eso que nos seduce, aquello que nos atrae, que nos invita, y nosotros debemos abstenernos. Quiere decir mantenernos lejos. Ahora, no vamos a poder abstenernos de lo carnal si nosotros no somos espirituales. Si hemos tomado como parte de nuestra vida espiritual, del ser cristiano, somos espirituales, y entonces vamos a poder abstenernos de lo carnal. Si no, si seguimos siendo carnales, si seguimos viviendo de manera carnal, ¿cómo te vas a abstener de eso? Dale una oportunidad a Dios y busca a Dios de manera constante durante 15 días, 20 días. Y date cuenta cómo es más fácil ver aquello que es meramente carnal y alejarte. Sin embargo, de pronto parece que vivimos con estos pretextos para poder vivir una vida espiritual. Podemos poner cualquier pretexto para vivir una vida espiritual, pero nosotros necesitamos ser espirituales, como hijos de Dios, como corresponde a la nacionalidad a la que pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra ciudadanía es espiritual. Entonces, mantengámonos lejos de los deseos carnales. Ahora, no voy a abundar mucho sobre esto porque lo vamos a ver a continuación, que de pronto tiene que ver también con la conducta que tenemos. Pero el pecado tiene como consecuencia ¿qué? La paga del pecado es muerte. Y en muchos casos el pecado vemos que su consecuencia no es física. En otros sí, el pecado trae una consecuencia física, pero lo que siempre es y lo que siempre trae es un ataque
a nuestra alma. Podemos ver una consecuencia física o no, pero lo que siempre va a traer es un ataque a nuestra alma. Recuerda, la semana pasada vimos que el alma son la mente, las emociones, la voluntad. Y justamente lo que más necesitamos proteger es nuestra alma con la palabra de Dios. ¿Viste cómo dice este pasaje anterior de Juan? Dice, les he dado tu palabra. Esa es la manera en la que nosotros podemos resguardar nuestra alma. Ahora también en Efesios encontramos cómo la armadura del cristiano dice que tenemos el escudo de la fe y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces esta lucha es espiritual. Y entonces entendamos que nuestros deseos carnales, a lo que le están apuntando y la batalla que estamos teniendo contra el mundo, es hacia nuestra alma. Fíjate cómo dice el siguiente versículo, el versículo 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, si vivimos en un mundo que nos es contrario y que es contrario a todo lo que se llama Cristo, lo único que nosotros podemos tener y batallar en esta guerra espiritual es manteniendo nuestra manera de vivir. ¿Cuál es la manera de vivir que debemos de mantener? Pues aquella que es correspondiente a nuestra nación, a de donde pertenecemos. Somos ese pueblo adquirido por Dios, somos esa nación santa. Actúa como tal. El mundo está contrario a todo lo que se llama Cristo. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: si al mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que nosotros debemos de tener? Vive conforme a la manera que ya eres, como un pueblo santo. No quiere decir que seas igual que los gentiles. Cuando dice aquí, mantén la manera de vivir entre los gentiles, no significa aquí que entonces te dejes llevar por las presiones sociales. No, recuerda, el mundo no nos entiende, nos ataca, murmura contra nosotros, nos toma como malhechores, pero no se va a quedar así. La vida cristiana pareciera que es contra el mundo, pero nuestro buen testimonio va a llevarlos a que glorifiquen a Dios. Si tú recuerdas estos pasajes como los hombres que fueron echados al horno de fuego, o Daniel en el pozo de los leones, o José cuando fue atacado con la mujer de su jefe, de su amo, todos dieron un buen testimonio que después los llevaron a que los demás glorificaran a Dios a través de su buen testimonio. Aquellos que nos atacan, aquellos que nos lastiman inclusive, glorifican a Dios. Si tu vecina, tu jefe, cualquiera que te hace la vida imposible, está atacando tu alma, vive, responde conforme a lo que Dios ha hecho contigo. Aquellos que te atacan y que te persiguen y que te hacen la vida de cuadritos, en realidad ellos están solamente despreciando lo que Dios ya vio como hermoso, como un especial tesoro, como un pueblo escogido.
¿Y qué debemos de hacer nosotros? Mantente firme en tu fe en Dios. Mantente firme en tu corazón delante de Dios. Esa es la manera en la que nosotros podemos caminar. Vamos a avanzar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios y de los hombres? Contra aquellos que atacan nuestra alma. ¿Qué debemos hacer? Debemos de servirles. ¿Cómo es esto? Dice el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y entonces vemos aquí el punto número 2 del estudio, que dice: somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Ahora, ¿qué es lo primero que vemos? Que para ser siervo de Dios debemos entender varias cosas. Número 1, naturalmente no nos queremos someter a nadie. No queremos servir a nadie de manera natural. Ni siquiera a nuestros papás. Bueno, aquí está mi hija, no voy a hablar mucho. Pero de repente es así como: oye, hija, esto. Ay. Así hice yo también a mi papá. Y así hicimos todos, ¿cierto? No queremos servir de manera natural. No es parte de la voluntad humana servir al otro. Es más bien lo que nosotros queremos hacer, es lo que mejor nos parece o lo que mejor nos conviene. Servir a otros no está en nuestra naturaleza. Sin embargo, nuestra nacionalidad, de dónde provenimos, nos dice que debemos de servir a otros por causa del Señor. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces no se trata de quién es a quien nosotros estamos sirviendo. No se trata de si es la persona aquella que ha atacado mi alma. No se trata si es aquella que ha hecho mi vida de cuadritos. No se trata de aquel que podría considerar mi enemigo. Se trata de que yo lo estoy haciendo para el Señor y yo tengo que servirlo. Dice el versículo: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Es a Cristo. Lo que nosotros estamos haciendo entonces es un acto de amor, no hacia aquellos que nos están atacando, es un acto de amor hacia Dios. Si mi prójimo me está haciendo sufrir, me toca servirle y me toca hacerlo por amor. No importa que sea una persona que tengamos como autoridad o como gobierno. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¡Wow! Oye, pero este gobierno es la perdición, es lo peor que nos pudo haber pasado como mexicanos. Sí, puede ser. Pero por Dios fue puesto. ¿Y entonces qué nos toca hacer? Servirlo. Dice estos pasajes: al rey y a aquellos que son gobernadores, y hazlo, sirve. Versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Y entonces ahí subráyalo, porque cuando dijimos que somos cristianos, sí dijimos que somos cristianos, ¿verdad? Cuando dijimos que somos cristianos, quiere decir que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Así que la voluntad de Dios dice, que haciendo bien, entonces, y aquí ya, hazlo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Quiere decir que aquellos a los que nosotros servimos, aquellos a los que nosotros estamos dando un acto de amor mediante el servicio, ellos no conocen. Ellos no saben. Ellos no conocen quién es Dios.
Por eso son insensatos. Por eso actúan de la manera en la que actúan. No esperes conductas piadosas, no esperes conductas cristianas de aquellos a quien no conocen a Cristo. Pero nosotros que conocemos a Cristo, conocemos cuál es la voluntad de Dios y nos dice, haz el bien. Y versículo 16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una ocasión en la universidad una compañera dijo, ¿quién de ustedes es libre? Y pues yo levanté mi manita, ¿no? Con mi corazón sano, ¿no? Con mi pecho sano. Y yo así de, pues yo soy libre. Y se rió así en una carcajada macabra y dice, ay, pobrecito, tú crees que eres libre, pero no eres libre. No entendí muy bien a qué se refería eso, pero yo sabía muy bien. Yo tenía este tiempo con Dios y estaba teniendo un tiempo con Dios maravilloso, así que yo me sabía libre. Sin embargo, una cosa tenía ella en realidad. Es que cuando estamos en pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, todos estamos bajo la esclavitud del pecado. Todos vivimos dependiendo de nuestros deseos. Aquello a lo que los versículos anteriores nos están diciendo que abandonemos y que huyamos, ¿no? de ellos. Ahí estamos nosotros, esclavos del pecado. Pero la Biblia nos está diciendo aquí que ahora somos libres, pero somos libres para hacer lo bueno. Si fuera entonces para hacer lo malo, entonces en realidad estaríamos siendo esclavos nuevamente de lo malo. Estaríamos siendo esclavos nuevamente del pecado. Pero nosotros ahora somos libres para hacer el bien. Somos libres para servir a aquellos que nos están lastimando. Es de esta manera que nosotros callamos la ignorancia de aquellos que nos lastiman, porque somos capaces de hacer el bien, somos libres para hacer el bien, aun cuando nos lastiman, aun cuando nos atacan. Porque esta es la identidad que tenemos en Cristo. Es como si tú le dijeras al jarocho, ¿verdad? ¿Cómo son los jarochos? Alegres, contentos, ¿no? Así como... Y como le dijeras a jarocho, no, es que no seas así. Tú no debes de ser alegre, no debes de ser dicharachero. Está en su naturaleza, ¿no? ¿No es así? Es parte de su identidad. Nuestra identidad es servir a otros. Nuestra identidad es hacer el bien. Así honramos a todos. Y entonces dice, hazlo con todos. Honra a todos. Trata de una manera especial a todos. Ama a tus hermanos. Teme a Dios. Honra al Rey. ¿De qué otra manera podríamos hacer esto si no fuera por el amor a Dios? Siempre estaríamos sirviendo a otros, y entre comillas pongo sirviendo, porque estaríamos buscando a lo mejor un interés personal, a lo mejor estaríamos buscando sacar provecho o sacar ventaja de algo, y entonces seríamos nosotros los que nos convertiríamos en aquellos que están atacando el alma. La identidad que nosotros tenemos en Cristo es ser siervos, y como siervos, no bajo la autoridad del pecado, sino el amor a Dios. Romanos capítulo 6, versículos del 18 al 22 nos dice: libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Esto nos lleva al tercer punto que dice que somos seguidores de Cristo. Somos cristianos. Esta es nuestra identidad. Y entonces, pues sufrimos. Pero sufrimos no por el gusto o el placer de sufrir. No. Es con propósito. Recuerda que el mensaje de Pedro en esta carta es a todos los que están precisamente en sufrimiento, lejos de sus casas, están ajenos, ¿no?, a poder vivir de la manera en la que ellos estaban acostumbrados a vivir. Estaban siendo esclavizados por otros imperios. Pero dice el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, ¿alguien aquí tiene esta experiencia? ¿Alguien está pasando con un jefe que es molesto? Yo agradezco que me tocó trabajar y me toca trabajar con una jefa buena, afable, muy amable. Doy gracias a Dios por eso. Pero en caso de que sea así, déjame ir al verso que leímos hoy en el versículo 12. Mantén tu manera de vivir entre los gentiles. Mantén tu identidad en Cristo. Y es que si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros somos seguidores de Dios, de Jesús, debemos de ver qué ejemplo Él nos está dejando. ¿Qué ejemplo nos puso Cristo? Él sufrió la cruz. Él sufrió y te pregunto, ¿ese sufrimiento fue justo? No lo fue. Fue injusto. Y nosotros nos quejamos porque de pronto no es justo que a mí me den más trabajo que mi compañero. No es justo porque mi jefe tiene preferencias con otro compañero. No es justo porque a mí me trae de encargo. No es justo, y sí, no es justo. Pero eso no te da el derecho o la atribución de que actúes de manera incorrecta, de que hagas lo que no es conforme a tu identidad. Dice el versículo 20: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pues qué gloria tiene de que pues si te robaste algo y te quieren linchar y te pegan, pues así de no, sí, pues sí me lo robé. Pues sí, ¿eso qué tiene de gloria? No tiene gloria nada. Pero dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Y por qué crees que esto es aprobado delante de Dios? ¿Por qué crees que esto es bueno delante de Dios? Que a pesar de que es injusto lo que están haciendo con nosotros, que a pesar de que pareciera algo malo que me hacen, entonces yo comportarme como debo de comportarme, hacer lo que tengo que hacer. Porque es igual lo mismo que pasó con Cristo, ¿no? Así pasó con Jesús en la cruz. Él no despreció la cruz porque era algo que le iba a costar la vida. Hacerlo malo, y nos va mal, pues eso no tiene ninguna ciencia, es una consecuencia. Pero si nosotros nos mantenemos en nuestra manera de vivir como real sacerdocio en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra calle, con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, en la iglesia, y de pronto alguien nos aborrece porque estamos actuando conforme tenemos que actuar, esto es una satisfacción para Dios. Esto quiere decir: mi hijo está creciendo, mi hijo está madurando, mi hijo está actuando como debe de actuar. Porque estamos actuando como Él nos enseñó. Estamos actuando como Él mismo hizo.
El Espíritu está trayendo fruto en nosotros. El fruto del Espíritu está sacando lo hermoso de lo vil. Dice el versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuiste llamado entonces? Para seguir sus pisadas. ¿Y qué quiere decir esto? Para sufrir de manera injusta. Oye, esto es lo que menos popular vamos a escuchar ahora en las iglesias, porque ahora lo más popular y el mensaje más popular que escuchamos en la iglesia es: pare de sufrir. ¿No es cierto? Estás sufriendo, ven a Jesús por tu milagro y tu vida va a ser diferente y tu vida va a ser transformada, y ahora ya no vas a tener dolor, y ahora ya no vas a tener enfermedad, y ahora ya no vas a... Ese es el mensaje de las iglesias. ¿Y qué dice aquí la carta? Sigue las pisadas de Cristo, que fue el sufrimiento. El mensaje central de Cristo fue la cruz. Cristo es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Qué injusto sería de nuestra parte decirle a Dios: sí, Dios, yo soy un seguidor tuyo, yo soy un cristiano, pero solamente donde está bonito, solamente donde no hay terracería. Ahí cuando empieza el lodazal y cuando ahí ya no te puedo seguir porque pues es incómodo. O sea, yo te sigo hasta aquí, pero mejor ve y cuando regreses, pues ya le sigo. O sea, eso sería injusto de nosotros. Debemos de vivir la vida cristiana de manera consecuente todo el tiempo. No podemos dejar de ser cristianos cuando nos va mal. No podemos dejar de ser cristianos cuando el negocio se nos cae. No podemos dejar de ser cristianos cuando estamos enojados con nuestro esposo o nuestra esposa. No podemos dejar de ser cristianos cuando la vida misma está siendo injusta con nosotros, pero nosotros estamos siguiendo las pisadas de Cristo cuando dice que este es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Chuck Smith dice que el sufrimiento injusto es parte de la vida cristiana, pero el propósito es eterno. Sufrir es parte de nuestra vida. Ahora, el propósito de Dios no es el sufrimiento per se. O sea, no es que sufras. El propósito de Dios nunca ha sido que tú tengas este mal. El propósito de Dios es que nosotros tengamos acceso a Dios. El camino del Calvario, el camino de la cruz, no es un camino de pétalos y rosas. El camino de la cruz no es Jerusalén, no es Jesús entrando a Jerusalén en el pollino. No es Jesús entrando y todo el mundo poniéndole sus mantos y las palmas para que Jesús pasara. Ese no era el camino de Jesús. El camino de Jesús era el camino de la cruz. El camino de Jesús no fue el camino de la gente gritándole Hosana en las alturas. El camino de Jesús fue: crucifíquenle. El camino de Jesús, sus pisadas, no fueron aquellas en las que se vistió de gloria en la tierra. El verdadero camino que lo coronó como Señor y Salvador, el camino que lo coronó como Rey, fue la cruz. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado. Él mantuvo su conducta en medio de un mundo contrario. Él mantuvo su conducta. Ni se halló engaño en su boca, dice el versículo 22. Versículo 23.
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y entonces lo llevaba a Dios, y todo lo que él pasaba y todo lo que él estaba experimentando, no solamente en la cruz, sino en la vida diaria, cuando discutía con los fariseos, cuando sus discípulos lo entregaron, lo traicionaron, cuando lo abandonaron, él lo llevó a Dios. Y recuerdas cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cuando yo era muy pequeño, yo de haber tenido como unos 6, 7 años quizás, recuerdo que junto con mi papá fuimos a visitar una familia que vivía así en una montaña, ¿no? Y llegar allá era caminar entre el lodo, y mi papá me decía: camina por donde yo voy, pisa donde yo ya pisé. Si tú caminas por donde yo piso, no te vas a manchar. Evidentemente quise caminar en sus pisadas, pero sus pisadas no fui capaz. Terminé lleno de lodo, ¿no? El pantalón lleno de lodo por todos lados. Pero Jesús nos dice: camina por donde yo piso. Sigue mis huellas. Este es el camino. Y fíjate esta descripción de estos versículos que acabamos de leer, cómo es un pequeño ejemplo que nosotros encontramos en Jesús, y cuáles son las huellas que nosotros debemos de andar tras ellas. Y lo primero es que no hizo pecado. Ahora es cierto que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero no practiques el pecado. No tengas el pecado como un estilo de vida. Mantén tu vida. Mantén tu manera de vivir. No habló engaño. Guarda tu lengua. No respondía con maldición. Está fácil, ¿no? Oye, pero si el otro me dijo en el carro, ¿no? Blip. Sí, no respondió con maldición. No amenazaba, encomendaba al juez justo, y finalmente llevó nuestros pecados en la cruz, nos dio vida y nos sanó. Estos son los caminos por los cuales nosotros debemos andar. Esta es la manera en la que nosotros debemos de vivir. Esto es la conducta que está esperada por Dios para que nosotros actuemos en medio de un mundo que nos es contrario. Y recuerdas que este mundo que es contrario, que ataca nuestra alma, estos deseos carnales que van contra nuestra mente, contra nuestras emociones, contra nuestra voluntad. ¿Recuerdas cómo empezamos hablando este pasaje? Dice el versículo 25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tenemos un pastor y obispo de nuestra alma. Este pastor que no escogió el camino sencillo, no escogió el camino que no tenía insultos, que escogió el camino que implicaba dolor y pesar y sufrimiento. Porque dice en Hebreos, tenía la mirada en lo que venía por delante, el gozo que tenía por delante. No es solamente el tema de la exaltación de Cristo, es el tema en el que Cristo se convirtió en el pastor de nuestra vida como oveja descarriada, y se volvió el pastor y obispo de nuestra alma. ¡Qué contraste más hermoso!
¿Cuánto más debemos de actuar de esta manera, vivir conforme a la manera en la que Dios nos pide que vivamos? Vivir, mantener nuestra manera de vivir. Porque aquellos que estaban contra nuestra alma, aquellos que estaban atacando nuestra alma, ahora tenemos un cuidador. Tenemos un guardián y un cuidador. ¿Sabes? Nuestra mente necesita cuidado. La manera en que pensamos necesita ser cuidada. Y tenemos quien cuide nuestra mente. Nuestra voluntad necesita ser cuidada. Nuestra voluntad necesita ser pastoreada por Jesús. Jesús es nuestro pastor. El Salmo 23. Jehová es mi pastor. El Señor primero nos da su dirección, pero después nos guía. Él nos dirige al lugar correcto. Él nos dirige al sitio exacto. Este es el Cristo, nuestro pastor. Nuestro pastor y obispo de nuestra alma. Tu mente, tu voluntad, tus emociones, siendo cuidadas por Dios, siendo pastoreadas por Dios. Y hay este pasaje en Génesis capítulo 49, me parece, donde Jacob, Israel, le dice, antes de entrar a Egipto, le dice: Jehová, el Dios de mis padres y mi Dios, me ha pastoreado todos los días de mi vida. Tu Dios te ha pastoreado todos los días de tu vida. Inclusive aquellos días en los que han sido malos días. Esos días en los que has actuado no conforme a la manera de vivir que es correspondiente a tu identidad. Aún en esos días, Jehová te ha pastoreado. Y Jehová te ha traído así. Jehová te ha mostrado su amor y su misericordia. Qué bueno que tenemos un pastor. Qué bueno que tenemos quien nos cuide y nos recuerde que cada vez que hemos caminado haciendo lo malo, en esto que dice, esta libertad para hacer lo malo, sí, pero y que nos hemos equivocado, podemos nuevamente volver a Dios por su gracia y por su misericordia y volver a hacer lo que es correcto, volver a hacer lo que nos corresponde, volver a ser cristianos. No importa dónde estemos, esto es lo que somos. No importa cuándo suceda, esto es lo que somos. Hijos de Dios y seguidores de Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros, nos abrazas, nos guías, nos pastoreas. Gracias porque no somos nosotros esclavos más del pecado, sino que tú nos has abrazado, Señor, con tu misericordia y nos has permitido, Señor, nos has permitido movernos en tu voluntad. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme a nuestra identidad, conforme a lo que somos, conforme a nuestra vida como cristianos. Señor, hoy oramos dándote gloria, honra y alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.